Este programa contiene elementos que no pueden ser presenciados por niñas, niños y adolescentes. Saludamos a todo el pueblo de Venezuela. El equipo de Venezolana de Televisión, su programa Contragolpe, Sistema Nacional de Medios Públicos, se encuentra el día de hoy en la Casa Nuestra América José Martí. Está ubicada en el centro de nuestra ciudad capital. Queremos dedicar este espacio al prócer de Cuba, prócer también de América Latina, de las venezolanas y los venezolanos, apóstol José Martí, ya que el próximo lunes se cumplen 160 años de su natalicio. Vamos a compartir este espacio con Humberto González, viceministro para el fomento de la economía cultural. Al revés. Para el fomento de la economía cultural. Gracias por recibirnos. También con María Elena Segura, es subdirectora del Centro de Estudios Martianos de La Habana, y con Zaida Castro, quien es directora ejecutiva de la Casa Nuestra América José Martí. Humberto González también es presidente de esta casa. Y lo primero que queremos contarles es que este recinto tiene al menos 2 siglos de historia. O sea que estamos realmente caminando, en este caso, sobre el mismo espacio sobre el que estuvo no solamente José Martí, sino también nuestro libertador Simón Bolívar. Claro, aunque yo creo que para darte la bienvenida, justamente nosotros habíamos hablado varias veces acerca de la importancia de proyectar a Martí, que uno de los principales bolivarianos, a quien le debemos buena parte del lenguaje incluso de nuestra revolución. La idea de nuestra América es una idea martiana, la idea de ese Bolívar con botas que tiene que hacer en América todavía es una idea martiana. La idea que te puedo leer allá de que con Guaycaipuro, Paramaconi, con los desnudos de la tierra, la gente de los Caracas tenemos que estar, y no con los perros y con los yugos que tuvieron, es una idea martiana. O sea, la reivindicación de nuestra América y de nosotros como continente original en continuidad de Simón Rodríguez es una idea martiana. Y eso implica que tengamos la más amplia difusión de Martí dentro de Venezuela, y es como un deber de todos. Entendemos que este es un espacio también para la multiplicación del pensamiento martiano. Allí le preguntamos a Zaida Castro sobre la casa como tal. Este piso, por ejemplo, es el piso de la época. La estructura es la estructura de la época, son las paredes que vio José Martí. Sí, estas son las paredes que realmente vio José Martí, y este piso donde estamos también lo vio José Martí. Y esta casa, debo decir, que es producto del convenio Venezuela-Cuba, donde se firmó un acta en octubre del 2000, el presidente Hugo Rafael Chávez Frías y Fidel Castro en su oportunidad. Aquí nuestro objetivo fundamental es la promoción y difusión del pensamiento martiano y bolivariano también, y de otros próceres de Latinoamérica. Y lo hacemos a través de diferentes actividades académicas, políticas, culturales, sociales, porque nosotros tenemos aquí la parte de diplomados, hacemos cursos, diplomados permanentemente, tenemos conferencias sobre el pensamiento bolivariano y martiano. Ahora, la casa, tenemos entendido que estaba destruida prácticamente hasta que el gobierno bolivariano Chávez y Castro tomaron la decisión. De rescatarla. Realmente este fue el Colegio Santa María, cuyo director era Agustín Aveledo, y le cedió el espacio para que Martí permaneciera dictando clases en estos espacios también. La relación de Martí con Venezuela fue realmente una relación cercana, y eso nos lo puede contar María Elena Segura. No solamente Martí estuvo en esta casa dando clases, sino que tuvo una relación con la intelectualidad de la época. Sí, claro, cómo no. Bueno, ya el lunes estuvimos conmemorando el 132 aniversario de la llegada de José Martí a lo que es Caracas como tal, ¿no? Porque, bueno, entró por Puerto Cabello y, bueno, ya el día 21 estaba aquí en Caracas, y, bueno, como sabemos por la historia que él mismo cuenta en su obra Los Tres Héroes, que aparece en la revista La Edad de Oro, que escribió en Nueva York, pues entonces él dice que lo primero que hizo sin sacudirse el polvo es llegar a donde estaba la estatua de Bolívar. ¿Por qué a Bolívar? Porque sencillamente él siempre valoró a Bolívar como el padre de la patria. Sí, Martí vino a Venezuela buscando la memoria de Bolívar. Exacto, vino a Venezuela buscando la memoria de Bolívar y se vinculó con la gran intelectualidad venezolana. Aquí fundó la revista venezolana, que, bueno, tuvo pocos números, porque, bueno, en realidad Martí en Caracas estuvo solamente 6 meses, estuvo hasta el 28 de julio, que, bueno, se tuvo que ir porque, bueno, los escritos que aparecían en la revista venezolana, habían algunas cuestiones que eran censuradas por el gobierno de la época. Antonio Guzmán Blanco. Antonio Guzmán Blanco, y por lo tanto hubo una polémica
que lo que querían que publicara artículos a favor de Guzmán Blanco. Martí no lo aceptó y por eso le dijeron que se fuera muy cortésmente y él desgraciadamente se tuvo que ir. Hay una obra de Martí que escribió aquí en Venezuela, que es El Ismaelillo. El poemario Ismaelillo. El poemario del Ismaelillo es un poemario dedicado a su hijo, que tiene un valor muy grande desde el punto de vista ético, moral, mucha sensibilidad humana de lo que representa un hijo para un padre. Aunque lo escribió aquí, se pudo publicar después, posteriormente, en lo que viene siendo en México, ¿no? Y bueno, el año pasado cumplimos el 120 aniversario de la publicación del poemario El Ismaelillo. Vamos a pasar hacia uno de los espacios de la Casa Nuestra América, José Martí, y eso nos permite además retomar lo que planteaban, que Martí, su relación con Venezuela no solamente fue con los intelectuales del momento, sino que incluso dio clases en Venezuela. ¿De qué materias? ¿En qué áreas del conocimiento? Las materias que dio fundamentalmente fue gramática y francesa. Gramática francesa y española. Y que además escribió, tenemos el honor de que haya escrito un poemario en nuestro país, El Ismaelillo. Y escribió también en el periódico La Opinión Nacional, varios artículos. Durante y posteriormente, luego que se va de Venezuela, continúa escribiendo en el periódico La Opinión Nacional. Vamos a asomarnos un momento hacia la avenida. Queremos recordarles que estamos en pleno Boulevard Panteón. Y esto nos permite hacer una reflexión que se la pedimos a nuestro viceministro Humberto González sobre la recuperación del casco histórico de nuestra ciudad capital y el espacio que ha ganado también la Casa Nuestra América José Martí con ese proceso de rescate. Bueno, que hemos ganado todos, ¿no? Pues que además esta es como la memoria, ¿no? Pues aquí lo que estamos hablando es del centro de fundación de Caracas. Cuando hablamos de la Plaza Bolívar, hablamos de la Plaza Mayor, alrededor de la cual se formó Caracas y que había estado, bueno, el nivel de abandono era avergonzante, es la palabra que uno podría decir, ¿no? Vergonzoso, tremendamente vergonzoso, y hoy día el trabajo ha sido tan cuidadoso, tan esmerado, tan permanente. Desde aquel día en que tuvimos al comandante Chávez, además diciendo, visitando la Plaza Bolívar y exigiendo que efectivamente nosotros lo recuperáramos para Caracas, no solo se ha recuperado la Plaza Bolívar como monumento, sino además como espacio de vida, o sea, de orgullo de todos los caraqueños y caraqueñas, de todos los venezolanos y venezolanas. Y eso ha dado mucha vida hacia este Boulevard Panteón, ¿no? Este Boulevard Panteón además termina en la Biblioteca Nacional, que siempre tengo que promocionar, claro. Siendo un espacio tan querido por mí además, ¿no? Y hacia el Panteón Nacional, y entonces nos va dando un eje y un espacio urbano completo, renovado, que habla del humanismo y de la necesidad de que los venezolanos y venezolanas cambiemos uno de esos prejuicios terribles que nos dejó las últimas fases del neoliberalismo, que es el encerrarnos en la casa, sí, y no ver hacia afuera. Abandonar el espacio público. Abandonar el espacio público. Esta es una de las demostraciones de desarrollo del espacio público en el sentido no solo del desarrollo físico y de la recuperación de los espacios, sino de la apropiación progresiva por la gente. Al lado de la casa está también en proceso de rehabilitación en manos del gobierno del Distrito Capital, de la jefa de gobierno Jacqueline Faría, la rehabilitación de la Casa de las Primeras Letras, donde el maestro Simón Rodríguez recibió al entonces niño Simón Bolívar. Sí, bueno, pues es la misma casa además, ¿no? Es en buena parte la misma casa, que fue separada por la historia, ¿no? Y los usos distintos, pero esta que está aquí también fue espacio de la Casa de las Primeras Letras, donde vio clases Simón Bolívar, que era lo que rescatabas al principio. Acá en este espacio no solamente tenemos la posibilidad de encontrarnos con textos de Martí, bueno, obviamente réplicas de textos, sino con realmente un detalle que probablemente venezolanas y venezolanos no estábamos al tanto de que había sido así. Alberto Granado, histórico compañero de viaje de Ernesto Che Guevara, decidió que una parte de sus cenizas estuviesen aquí en la casa de José Martí. Zaida Castro nos lo puede contar mejor. Sí, realmente Alberto, antes de morir, hizo la solicitud que él quería que sus cenizas fueran repartidas en 3 países muy queridos por él. Argentina, su país natal; Venezuela, porque aquí se casó y tiene hijos venezolanos; y por supuesto en Cuba, porque en Cuba él terminó su vida allí. ¿Cuándo llegaron las cenizas de Alberto Granado? ¿Desde Hace cuándo están aquí? Año y medio, desde septiembre del 2011. ¿La gente sabe que están esas cenizas aquí? Algunos no es tan conocido. No tan conocido, pero sí mucha gente lo viene a visitar, y que viene a visitar la casa se da cuenta que están aquí y sienten ese sentimiento de identificación
porque asociar a Alberto es asociarlo con el Che Guevara. Sin duda. Nosotros queremos mostrarles, como lo comentábamos al principio, y sobre eso María Elena nos puede quizás hacer mejor el relato. El apóstol de Cuba, apóstol de nuestra América, José Martí, escribía al menos en 3 idiomas. Aquí tenemos textos en francés. Por favor, si usted se puede acercar y los puede mostrar mejor. El problema es que Martí, como más se conoce a Martí, es como revolucionario y como poeta. Pero Martí fue traductor también y tradujo de varios idiomas. Dominaba muy bien el francés y el inglés y, por supuesto, su lengua materna. Y escribió muchos textos en francés, que en estos momentos nosotros estamos trabajando con los cuadernos de apunte, que aparece, por ejemplo, hay tomos de la edición crítica donde tenemos la edición crítica en el contenido en francés, como le escribió Martí, pero también la traducción en español. Esta edición comentada que está haciendo el Centro de Estudios que es la Martiano. que está haciendo el Centro de Estudios Martiano en estos momentos. ¿Cuántos tomos han sido Ya editados? hemos editado 23 tomos, esperamos que sean aproximadamente 40 tomos, aunque en los últimos años han aparecido más de 360 nuevos documentos sobre José Martí, porque escribía en varios periódicos, en Guatemala, en Argentina, en el mismo Venezuela, en México, y bueno, su mayor tiempo lo pasó en el extranjero, diríamos nosotros, sí, pero principalmente 14 años estuvo en los Estados Unidos. Ahí preparó no solamente la creación del Partido Revolucionario Cubano, sino también que constituyó el periódico Patria, órgano fundamental para propiciar la promoción para la lucha por la independencia de Cuba y favorecer, facilitar la independencia de Puerto Rico. Creo que eso es un elemento importante. Él escribió mucho, no solamente sobre nuestros países, nuestra América. Está el ensayo de Nuestra América, que yo diría que es una plataforma en estos momentos para nuestra, de lucha, ¿no? Exacto, de lucha para nuestros países, para valorar en realidad cómo somos nosotros los latinoamericanos. Nuestra América desde México hasta la Patagonia. Él respetó mucho al pueblo norteamericano, escribió mucho sobre el pueblo de norteamericano, pero conoció, como bien él dijo, conocí el monstruo y le conozco sus entrañas. Y mi onda es la de David, como también en el ensayo Nuestra América y en otras obras, él demuestra que con la independencia de Cuba había que evitar por todos los medios que el gobierno de Estados Unidos se expandiera por los países de nuestra América, que creo que son doctrinas esenciales que hoy en día tiene vigencia, y por eso ese vínculo también de Martí con Bolívar. Yo pienso que para Martí Bolívar era el padre de la patria de América Latina. Por eso su presencia en por Venezuela. eso su presencia en Venezuela. Eso hay que ver, lo admiraba mucho. Lo admiraba, pero no solamente por su pensamiento, sino también por su acción revolucionaria. Quien visite la casa, y le preguntamos a Zaida Castro, quien visite la casa puede encontrarse con el espíritu de José Martí. ¿Piensa usted que sí? Sí. Nosotros aquí lo recibimos siempre a todos nuestros visitantes con mucho cariño y explicamos la vida y la obra de José Martí y su vinculación con Venezuela. Porque siempre se pregunta, ¿por qué esta casa se llama Casa de Nuestra América José Martí y no lleva otro nombre? Se le da toda una explicación sobre el significado que eso tiene. Tenemos aquí una sala de lectura donde también los invitamos a que lean y a todas nuestras conferencias, pero quisiéramos tener elementos más cercanos para que ese espíritu martiano se mantenga y se sostenga, pero lo hacemos fundamentalmente con el cariño y con las exposiciones que día a día nosotros realizamos en la casa. Y como podrán observar en el espacio donde estamos, aquí es donde podemos ver la vinculación en cada uno de estos documentos, la vinculación que Martí tuvo con Venezuela, y quiero destacar su amistad con Cecilia Costa, que es uno de sus amigos más queridos y que fue ocasión de un artículo dirigido el 8 de julio, cuando muere Cecilia Costa, toda una apología muy linda, muy hermosa, referente a la personalidad de Cecilia Costa, que lo llevó a su salida de Venezuela. Un edecán, en una manera elegante, como lo señalaba María Elena, le dijo que debía retirarse. Que se retirara del país. Y salió vía México. Y salió Nueva York. Vía Nueva York, perdón. Le preguntamos al viceministro nuevamente, Humberto González, ¿por qué es importante para Venezuela esta reivindicación de Martí? No solamente la reivindicación de su natalicio el próximo lunes, sino también este espacio, las publicaciones que se hacen.
Bueno, yo creo que tienen como varias dimensiones eso, ¿no? Porque primero cuando hablamos de Martí estamos hablando de un gigante de las letras hispanoamericanas, o sea, estamos hablando de un gigante de la lengua española, además de la lengua española dicha desde América Latina, con tono y con fuerza latinoamericana, reivindicando esa tradición que es la tradición de Andrés Bello, autor de la primera gramática, que reconoce que nosotros hablamos el español desde nosotros, con una perspectiva distinta, con una palabra propia. Y él es un gigante, decía yo, en ese tema lingüístico, pero siendo en el tema lingüístico, además también un ejemplo claro de ética. O sea, es uno de esos personajes de los que nosotros como latinoamericanos tenemos que sentirnos orgullosos por la consistencia entre lo que pensaba, lo que sentía, lo que decía y lo que hacía. Diría que es un pensamiento vigente para Venezuela. Bueno, y es un pensamiento muy vigente y muy fuerte en ese sentido. O sea, de hecho, Martí muere en una acción de guerra de liberación de Cuba, es decir, no solamente dijo que había que liberar a Cuba, no solamente organizó el partido de Cuba, sino que fue a batallar por él. Pero ahí hay un tercer elemento, que es que Martí es como fundador de una relación entre Venezuela y Cuba que habla de toda América Latina. Habíamos escuchado mucho en esta semana que estamos rescatando la llegada de Martí a Venezuela, como el nexo histórico entre Venezuela y las islas del Caribe, con todas las islas del Caribe, es un nexo que había sido bastante ocultado por la Cuarta República, ¿no? El punto fijismo. Por el punto fijismo y desde antes, ¿no? De hecho, una de las reivindicaciones fundamentales que nosotros le debemos al presidente Chávez es el saber que nosotros no lindamos por el norte con el Mar Caribe, porque Venezuela no se acaba allí, sino que sigue y se expande en su área continental y entonces tiene frontera con Puerto Rico, con Holanda, y son islas que son para nosotros desconocidas. Martí nos trae el nexo, y trae ese nexo en lo que tú dices, en rescatar a Bolívar como autor de Latinoamérica, en sentir que nosotros tenemos un destino nuestro americano, en la idea esta que repitió permanentemente Bolívar, que teníamos que estar unidos para poder ser libres. Y ese sentido de unidad se forja además con lazos espirituales entre Venezuela y Cuba que se hacen como muy profundos a partir de esa visita tan corta de Martí, de esa permanencia tan corta de Martí, pero tan significativa, y es la que se repite permanentemente en nuestra historia. Tenemos que hacer una pausa, lo interrumpimos aquí, al regreso seguimos conversando sobre José Martí, la Casa Nuestra América José Martí, y en el segmento final tendremos una sorpresa para todas y todos ustedes. Ya volvemos. El canal de todos los venezolanos. Sí, hijo, el Guaraíra Repano le regala al caraqueño aire limpio y frescura. Al pie de esta montaña se gestaron las ideas que nos llevaron a ser independientes y soberanos. Así como el billete de 100 bolívares que aparece en tu libro. Este gran parque nacional es un bien de todos los venezolanos. Por eso debemos protegerlos y cuidarlos. El canal de todos los venezolanos. Seguimos, amigas y amigos, con más de su programa Contragolpe. Hoy estamos en la Casa Nuestra América José Martí, a propósito de celebrarse el próximo lunes los 160 años del natalicio del escritor, prócer, luchador político, revolucionario, cubano, latinoamericano y también venezolano, José Martí. Estamos con Humberto González, con Zaida Castro y con María Elena Segura. Le queríamos preguntar a Zaida Castro en particular, como es una casa de hace 2 siglos, al menos es lo que se presupone, si esta pared es un testigo de la época, de la construcción original. Sí, realmente esta casa ha recibido, porque aquí recuerden que hubo un terremoto en 1812 y esta casa tuvo en su estructura, pero fue reconstruida, y esto que estamos observando nosotros aquí es producto de esa reconstrucción que se dio en el siglo XVIII y posteriormente en el siglo XIX, y se quedó como muestra para que nuestros visitantes se dieran cuenta la construcción y reconstrucción que ha sufrido la casa. Y la construcción de la época. Y la construcción de la época, sí. Como eran las técnicas constructivas. En este espacio también podemos ver algunos libros que forman parte de la bibliografía de José Martí, fundamental. Uno de ellos es La Edad de Oro, y sobre este texto nos puede comentar María Elena Segura. Bueno, La Edad de Oro está dirigida fundamentalmente para los niños.
Martí escribió, esto no es un libro, es una revista. Y en esta revista, Martí se la dedica a las niñas y a los niños de América. Y en el prólogo del libro, él dice que él quisiera que los niños y las niñas de América le respondieran a él. Solamente se publicaron, en Nueva York fue, la revista La Edad de Oro, solo se publicaron 3 números, pero tiene un valor muy grande. Aquí encontramos, por ejemplo, que habíamos hecho referencia hace un rato, el artículo de los 3 héroes, donde hace referencia a San Martín de Argentina, al padre Hidalgo de México y a Simón Bolívar de Venezuela. Pero además este libro tiene mucha significación, tiene poesía, tiene cuento que él lo tradujo del inglés, por ejemplo, al español, como el de Camaroncito Duro, tiene el de Meñique, pero este libro está dirigido, y así lo hace entender, con un carácter muy ético, muy humanista, porque es para formar valores en los niños de acuerdo a la sociedad en que estamos viviendo. A través de este libro, él demuestra, por ejemplo, con lo de la muñeca negra, que no debe existir la discriminación racial. Diría que es un libro vigente, su mensaje No, es vigente. su mensaje tiene una vigencia muy grande. Nosotros, por ejemplo, en Cuba, y se está haciendo en algunos países de América, utilizamos este libro en los primeros niveles de enseñanza, porque a través de ello le enseñamos, por ejemplo, el sentimiento de amor hacia la patria, hacia sus héroes, hacia la familia, lo que es la amistad, es decir, ese sentimiento de amor hacia el prójimo. Y creo que es un elemento muy importante, el valor del desprendimiento de las cosas materiales, que lo más importante en el ser humano es el mundo espiritual, el amarse, el quererse, el compartir, y por lo tanto es un libro que es imprescindible en estos momentos. Yo no diría solamente para los niños de América, yo diría que para los niños del mundo. Martí es universal, Martí es, diríamos nosotros, el intelectual cubano más universal. ¿Por qué? Porque habló de todo, pero no habló solamente de nuestra América, sino habló también del mundo, que creo que es importante. El hecho de que una figura tan importante haya estado en nuestro país, recordemos el año en que llegó, 1881, que haya tenido la posibilidad además de compartir con intelectuales del momento, reencontrarse con el pensamiento de Simón Bolívar, sin duda es para llenarnos de orgullo las venezolanas y los venezolanos. Sobre eso le preguntamos al viceministro Humberto González. Usted decía que se había dejado de lado la figura y la obra de José Martí en el pasado. ¿Qué se ha hecho ahora para reivindicarla? ¿Qué ha hecho la Revolución Bolivariana para reivindicarla? Bueno, tal vez la obra fundamental está aquí, ¿no? Y está en el estudio permanente que se ha hecho de Bolívar y Martí, en el posgrado, el diplomado al que estaba haciendo referencia y la especialización que se desarrolló sobre pensamiento de Bolívar y Martí, que está pronta a generar sus primeros egresados. Pero siempre es una deuda, ¿no? Es una deuda como la deuda que siempre recuerda el comandante Chávez sobre Bolívar, que tenemos que leer a Bolívar y no conformarnos como con los clichés, con las impresiones, ¿no? Leerlo directamente a Martí además también es vitalizar nuestra lengua y nuestra manera de podernos aproximar a la vida y además sabernos en continuidad histórica. Martí ha sido negado porque, bueno, como en el paquete cubano, decía yo, ¿no? O sea, en la idea de que había como unos territorios vedados para el pensamiento venezolano, pero yo digo que la ideología de la dominación siempre niega la historia, nos niega el conocimiento de nuestros padres, de nuestros hijos, de nuestros abuelos. ¿Era peligroso Martí para esa cuarta Yo creo república? que era peligroso y además que iba, como te dije antes, en el paquete de negación de lo que significa la Revolución Cubana para América Latina, que independientemente hasta los más críticos tienen que reconocer que es un punto de dignidad para América Latina de podernos entender a nosotros como ser capaces de tomar nuestro propio destino. Yo quería leer un poquito. Por favor, me dejaba, adelante. ¿no? Pues Sí, es que cómo no. una de las cosas que nosotros queremos de nuestra hacer América permanentemente es leer, ¿no? Y entonces, bueno, pues, vamos a mostrar primero. bueno, esta es una edición de Nuestra América, que producida por la Casa José Martí. Hay varias ediciones que creo que ya las han tomado, ¿no? Sí, ahora sí puede hacer la lectura, viceministro. Un trozo solamente para ver la continuidad, por ejemplo, que se le siente con Simón Rodríguez, ¿no? Conocer el país y gobernarlo conforme al conocimiento es el único modo de liberarlo de tiranías. La Universidad Europea ha de ceder a la Universidad Americana. La historia de América, de los incas acá,
ha de enseñarse al dedillo, aunque no se enseñe la de los arcontes de Grecia. Nuestra Grecia es preferible a la Grecia que no es nuestra. Nos es más necesaria. Los políticos nacionales han de reemplazar a los políticos exóticos. Injértese en nuestras repúblicas del mundo, pero el tronco ha de ser el de nuestra república. Fíjate que como oír a Simón Rodríguez resaltando el tema de que teníamos que ser originales. Y que si alguna cosa hemos de copiar, hacerlo, ¿no? Tal vez no es casualidad que hayan coincidido en este espacio, aunque en otros tiempos, evidentemente, porque ya el maestro Simón Rodríguez no estaba físicamente entre nosotras y entre nosotros. Vamos a pasar a otra de las salas, otra de las áreas de la Casa Nuestra América, José Martí. Es un área en la cual hay una exposición, recordamos además, y sobre esto nos puede comentar también Zaida Castro, le pedimos el micrófono, las distintas actividades que se han llevado a cabo para celebrar estos 160 años del natalicio de José Martí. Se ha tenido una diversa programación que incluye esta exposición. Sí, realmente es una gran celebración, la cual se dio inicio con un programa de radio sobre las relaciones Venezuela-Cuba en Ciudad, Alba Ciudad, todos los sábados a las 12 del mediodía. El día 18 inauguramos esta exposición que ustedes van a tener la oportunidad de ver, Forma y Espacio, y también presentamos un libro que se llama El obligado camino del alba, producto justamente de una de nuestras egresadas del diplomado, donde ella plantea todo lo que es la necesidad de esa unidad a través del pensamiento bolivariano y martiano y a través de las cartas entre Fidel y Hugo Rafael Chávez Frías. Posteriormente, el día lunes 21, tuvimos la gran celebración en la Plaza José Martí por el 132 aniversario de su llegada a Caracas. Posteriormente, el día 22, tuvimos el gran concierto en la Sala Juan Bautista Plaza de la Biblioteca Nacional con nuestros artistas invitados, Carlos Reyes de la Tejera y Jesús del Valle Tatica, con nuestro querido Ali Alejandro I. Al final. Ah, esa es la sorpresa que les tiene Vanessa. Bien interesante. El sábado tenemos la casita del cuento, donde también está dedicado a los niños y niñas de toda la parroquia, donde no solo van a ser espectadores, sino también son protagonistas del espectáculo que allí se va a dar. Y, por supuesto, cerramos el lunes 28 en la Plaza José Martí, con acto político-cultural, con la participación de las palabras del embajador de Venezuela en Cuba y del ministro de la Cultura, el doctor Pedro Calzadilla, y habrá una actividad cultural también. ¿A qué hora? A las 10 de la mañana en la Plaza José Martí, de la esquina de Altagracia. Y ese mismo día, en La Habana, se está instalando la tercera conferencia por el equilibrio del mundo. También vinculada con el pensamiento. Vinculada, porque nosotros la programación nuestra, a pesar de que es nacional, está vinculada a ese evento internacional, dado que va una delegación nutrida de Venezuela para esa actividad. Sobre esta muestra, ¿cuántas piezas la integran? ¿Quiénes son las artistas, los artistas? Son unos 32. Generalmente aquí hay artistas venezolanos y cubanos que trabajan, que son colaboradores, que trabajan en la misión Cultura Corazón Adentro. Son distintas visiones de Martí. Son distintas misiones de Martí. ¿Puede mostrar algunas? Sí, Vamos bueno. a ver a nuestros artistas. Sí, los artistas, tanto venezolanos y cubanos. Yo diría que ellos han plasmado a través del pincel de cómo lo sienten, una cosa muy subjetiva de ellos, que de repente se ve bien, a algunos les parece extraña, pero bueno, cada artista hay que respetar su expresión. ¿Es la primera exhibición que se hace en la que se hacen representaciones de José Martí? No, se han hecho otras, pero generalmente ha sido solamente de cubanos. En este caso, en esta exposición hay venezolanos, pero fundamentalmente en la que inauguramos también el día lunes 21 en el Museo de Caracas, allí también hay una exposición netamente de puros venezolanos. Venezuela le pinta a Martí, se llama esa exposición. ¿Cuánto tiempo va a estar la muestra aquí? Hasta el mes de febrero. Hasta febrero. Hasta febrero. Así que va aproximadamente un poquito menos de un mes. No, un mes, sí, más o menos un mes aproximadamente, para que el público tenga la oportunidad de ver las muestras. Muestras como estas, en su opinión, ¿qué permiten? Bueno, fundamental, uno, comunicarse también con el público. Le decía de algo bien interesante, que los pintores que participaron, no tanto en esta muestra, pero sí en la que tenemos en el Museo Caracas, tuvieron la oportunidad de acercarse a la casa y tener un conversatorio sobre la vida y obra de José Martí. Ya tenemos por allí personas que entraron sin conocer a Martí y salieron conociendo a Martí y llegaron hasta plasmar en su pincel ese sentimiento sobre el... Otra forma de reencontrarnos. Otra forma de encontrarnos con Martí.
Y también nos da la oportunidad que la gente que viene nos llama y nos pregunte, ¿y esto qué significa? ¿Quién es Martí? Porque hay mucha gente que entra a la casa realmente sin saber quién es Martí. Pero creo que uno de los principales difusores de ese pensamiento, de algunos pensamientos, es el presidente Chávez. Por ejemplo, cuando Chávez dice, amor con amor se paga, eso es un pensamiento martiano, netamente. Eso es algo bien hermoso. Yo creo que el gran compromiso que nosotros tenemos con Bolívar y con Martí es continuar su obra. ¿Qué sería, en su opinión? ¿Qué sería continuar la obra? Continuar la obra es lo que estamos construyendo aquí en Venezuela con la Revolución Bolivariana, liderada por el presidente Chávez, que lo estamos esperando para que continúe aquí con nosotros en la lucha permanente. Y creo que no solamente Venezuela, sino que también está Ecuador, está Bolivia, está Nicaragua, en fin, yo creo que se van sumando. Argentina también queremos sumar, es decir, que a través de todo, porque creo que el ALBA es uno de los elementos que ayuda a concretarse ese sueño de unidad latinoamericana y caribeña. Hay algo sobre Martí que quizá no lo destacamos tanto y siempre como periodistas nos interesa, y es su capacidad de trabajo como periodista. ¿Cuántas piezas periodísticas de Martí se conocen? Bueno, más las que se están investigando. Las que se están investigando. El problema está en que tanto en Cuba como en el mundo siempre se ha conocido más a Martí como revolucionario y como poeta. Pero a Martí, además de revolucionario y poeta, Martí fue maestro. Martí, al igual que Simón Bolívar, y igual que, bueno, Simón Rodríguez, que fue maestro, pero Simón Bolívar fue un educador social, porque el pensamiento pedagógico de Bolívar es esencial. Y ese es el que también desarrolló Martí. Martí tiene un ideario pedagógico, tiene muchos artículos dirigidos cómo debe ser la educación, cómo debe ser para todos, que haya igualdad entre el sexo, entre las razas, que no haya discriminación entre ricos y pobres, y además en ese pensamiento cómo deben ser las universidades, cómo debe ser la educación, que debe ser una educación científica, una educación para la vida, y yo creo que esa parte pedagógica de Martí es menos conocida, como también es menos conocida la parte de Martí periodista, Martí literato. Martí era un crítico de las artes plásticas, Martí era un crítico de la música de su época y se trabajaba mucho, es decir, él trabajaba mucho la música de los grandes clásicos de la época y le gustaba ir mucho a los conciertos y todo. Es decir, él era un hombre, pues no por gusto decimos que era universal. A pesar de que murió de 42 años, hoy en día hablamos que si hubiera tenido Martí una computadora o una máquina de escribir o Facebook, ¿cómo hubiera sido? Porque con la pluma nada más y el papel lo que escribió fue mucho. Creo que también hay que destacar que Martí fue cónsul. Él fue cónsul estando en Nueva York, de Argentina, Uruguay y de Paraguay. Y hubo una labor muy buena desde el punto de vista diplomático. También Martí, dentro de su línea, yo dije que era un traductor. Se considera que el modernismo en la literatura en América Latina, el precursor fue José Martí. Es decir, a veces las personas piensan que nos apasionamos con el pensamiento de Martí, pero es que la vigencia de Martí está en eso, en que Martí habló de todo, pero para todos, como él mismo decía, con todos y para el bien de todos. Y por eso el evento que se inicia el día 28 al 30 de enero en el Palacio de las Convenciones en Cuba, se llama José Martí y la tercera conferencia del equilibrio del mundo, porque Martí decía que tenía que existir un equilibrio entre el hombre con la naturaleza. El ser humano. Entre el hombre, es decir, el ser humano con la sociedad y con el macromundo. Por lo tanto, por eso es que se llama así el evento, porque habló de todo, hasta de los desastres naturales, habló cómo debe ser la naturaleza, cómo debemos cuidar la naturaleza. Y ahí hay que ver una obra también para mí cumbre, que fue el diario de campaña. Martí en su diario de campaña habló de todo, de las comidas, habló de las flores, de la fauna. Entonces es increíble todo lo que hizo. Pero además Martí vivió en muchos países, hizo sus estudios fundamentalmente en la Universidad de Zaragoza, en España, donde ahí se graduó de Derecho y de Artes y Letras, pero también estuvo en Guatemala, fue maestro en Guatemala, en México también fue maestro, pero fue un gran intelectual, en Argentina, es decir, estuvo en muchos países donde él dejó su huella también. ¿Usted diría que ese Martí, viceministro, es un Martí más cercano a nosotras y nosotros como venezolanas, como venezolanos?
Uno la oye a ella y además recuerda, pues, ¿cuánto tiempo vivió Martí? 42 años, ¿no? Sí, y buena parte del tiempo que está narrando María Elena de Guatemala, en México, en España, está en exilio. Es decir, está produciendo en exilio, está viviendo permanentemente su compromiso, que es un compromiso con la vida y con la gente. Es decir, es una continuidad, una idea de integralidad, que es más que un polifacetismo, no es que hacía de todo, sino que era una persona integral. Como persona integral, nosotros recordamos a Bolívar. Es decir, que siendo un héroe, o sea, un actor fundamentalmente militar y político, sin embargo, su nivel de escritura, su nivel de reflexión sobre los distintos aspectos de la vida, su manera de vivirla, la pasión con la que efectivamente la vive, le da muchísimo sentido a la vida. Es una de las cosas que nosotros, claro, que nos hace sentir mucho más cercanos. Pues una de las cosas que además recordamos permanentemente en digamos, cadena de compromisos que tenemos, ¿no? Que tienen que ver con el comandante Chávez en Cuba, que tienen que ver con 23 de enero y las actividades que hemos hecho en estos días, que tienen que ver con el natalicio de José Martí. Una de las cosas que rescatamos permanentemente es como la revolución bolivariana, de la mano del rescate de Bolívar, de la mano de lo que tiene que ser también el rescate de Martí, de todos aquellos que vivieron así, reivindica que la revolución es amor, es respeto, es construcción de la gente, es vida intensa en disfrute de cada una de las dimensiones de la vida, como estaba recordando María Elena. Vamos a hacer una nueva pausa. Si quería comentar algo más, Zaida, para cerrar. Sí, por favor, tome el micrófono. Cerramos con sus palabras porque luego nos vamos a la sorpresa. Sí. Qué bueno. Bueno, quería agregar lo siguiente, y es que Martí tuvo un discurso el 21 de marzo en el Club de Comercio y también se refirió a nuestra geografía, porque para él patria era humanidad y el hombre sin esa vinculación y esa relación con la naturaleza es imposible. Y ahorita es nuestro reto, porque el capitalismo ha destruido fundamentalmente, está destruyendo el planeta, y yo creo que es hora de rescatar ese pensamiento conservacionista también de Martí. Martí para el cambio climático. Para combatir, sí, ahí también Martí está presente allí. Y yo creo que Martí, si es verdad, nos deja, pero ese hijo que quiso ser de Venezuela estará siempre con nosotros, porque en una carta a Teodoro de Aldrey él decía, deme Venezuela en que servirle, ella tiene ni un hijo. Pensamiento que a través del comandante Fidel Castro lo puso en práctica cuando solicita al comandante Hugo Chávez ayuda a Cuba para ayudarnos en ese proceso, esa experiencia que tiene la Revolución Cubana con las misiones que están presentes aquí en Venezuela. Quería agregar realmente porque esas misiones son también producto de ese pensamiento de unidad de Bolívar y Martí. Muchas gracias. Ahora sí, hacemos una pausa y al regreso vamos con la sorpresa. Enseguida regresamos. El canal de todos los venezolanos. Un héroe no es el que vuela. Un héroe no tiene máscara, no está en las comiquitas. Un héroe no tiene superpoderes. El héroe que yo conozco está en todos lados. El héroe que yo conozco nos ama y lo amamos. Aquí hay un héroe y cumple sus misiones. Cada mañana, cada vez que comienza tu día, sabes que estamos cerca de ti. Sabes que hay un TVCOM de Banco Bicentenario allí en tu comunidad. Sabes que somos un banco revolucionario y que estamos a tu lado haciendo de la inclusión una realidad. TVCOM de Banco Bicentenario está muy cerca de ti. Banco Bicentenario, en marcha. De todos los venezolanos. Que el amor no se compra para toda la vida con un certificado de matrimonio ni con una promesa de felicidad, sino que se gana cada día con el espíritu, el carácter, la acción. Déjame despertarte con un beso en la verde mañana que te espera. Déjame celebrar la primavera en el hermoso largo de tu cuerpo. El dogma dice,
El cuerpo es una culpa. La ciencia dice, el cuerpo es una máquina. La publicidad dice, el cuerpo es un negocio. Y el cuerpo dice, yo soy una fiesta. Déjame recorrer ese universo que conozco sin límite y frontera. Déjame descansar sobre tu pecho que calienta mi piel como una hoguera. Déjame repasar tus accidentes, detenerme a palpar cada medida, humedecer tus ojos y tu fuente y penetrar al fondo de tu vida. Compañera, usted sabe que puede contar conmigo. No hasta 2 ni hasta 10, sino contar conmigo. Si alguna vez la vieron los ojos y una veta de amor reconoce los míos, no alerte su fusil y ni piense que delirio, a pesar de la veta, o tal vez porque existe, usted sabe que puede contar conmigo. Si otras veces me encuentra huraño sin motivo, no piense que flojera. Igual puede contar conmigo, pero hagamos un trato. Me gustaría contar con usted. Es tan lindo saber que existe. Uno se siente vivo. Y cuando digo esto, quiero decir contar. Aunque sea hasta 2, aunque sea hasta 5. No ya para que acude presuroso en mi auxilio, no. Sino para saber a ciencia cierta que usted sabe que puede contar conmigo. Déjame demostrar que el 10 de noviembre purifica el alma y el deseo, y al abrazarte aún mi cuerpo tiemble y relajado en paz me duerma luego. Trata a tu amante como a tu esposa y la perderás. Trata a tu esposa como a tu amante y tendrás un amante en casa. Déjame al despertar tener la dicha de hablar y compartir nuestros anhelos. Y en la verde mañana que termina, volver a repetirte que te quiero. Volver a repetirte que te quiero. El amor es como una fiera que necesita alimento nuevo cada día. José Martí. Como les habíamos anunciado, esta era la sorpresa. 2 queridísimos artistas cubanos, hablamos de Carlos Ruiz de la Tejera y de Jesús del Valle, Tatica, quienes han acompañado la celebración de esta semana por los 160 años del natalicio de José Martí. Ustedes retoman a Martí con el canto, retoman a Martí al recitar. ¿Qué es Martí para ustedes como artistas? Martí es como la vida misma de nosotros, ¿no? Desde niño nosotros tenemos a Martí dentro. La acción del verdadero cubano está pautada por Martí. Martí, como hombre universal, habló de todo. Habló del amor, de la patria. No tenía nada, porque todo lo daba por la independencia de Cuba y la Unión Latinoamericana, porque era muy bolivariano, además, Martí. Él adoraba a Bolívar en la Edad de Oro. Cuando él viene, lo primero que hace, va describiendo, va a la estatua de Bolívar allá. Y tenía ese mismo sentido de Bolívar, que teníamos que hacer una sola patria, decía Martí. Y eso se lo tenemos muy adentro, muy adentro, muy adentro. Yo agradezco mucho que me hayan inculcado Martí, mis profesores, y mi madre era muy martiana, porque era un hombre tan total y además no tenía nada de él. Era todo para la independencia, pero fue muy incomprendido también, incluso por sus familiares. La madre lo adoraba, y en una carta muy famosa le dice: usted se duele en la cólera de su amor, del sacrificio de mi vida. ¿Y por qué ha nacido usted? Con una vida que ama el sacrificio. Y cuando se despide dice: tengo razón para ir más contento y seguro de lo que usted pudiera imaginarse. No son inútiles la verdad y la ternura. No padezca, porque le daba pena que la madre sufriera, pero él era un amor a la humanidad. ¿Piensa que Martí debería ser más conocido en América Latina, en Creo Venezuela? que Martí es un hombre universal, y ahora en Cuba
va a haber un evento muy importante que es el equilibrio del mundo, que va al mundo entero, de ustedes va mucha gente también, sí, pero viene hasta de Austria, porque cada vez es más divulgado Martí, porque el mundo tiene muchas complicaciones hoy en día, la ambición de poder, el tratar de cogerse los países por el interés económico, y ¿dónde está el ser humano? El ser humano, Martí lo adoraba, él decía, hay que ir a lo mejor del ser humano, si no lo peor prevalece, ¿no? Él sabía mucho. La línea de Martí para la vida cotidiana es muy importante. Cuando él dice, mucha tienda, poca alma. Quien lleva mucho adentro, necesita poco afuera. Quien lleva mucho afuera, tiene poco adentro. Y quiere disimular lo poco. ¿Y su encuentro con Martí cómo fue? Hay un texto de Martí que dice, mi oficio es cantar todo lo bello, encender el entusiasmo por todo lo noble, admirar y hacer admirar todo lo grande. Y ese es el oficio de nosotros, por eso seguimos esa idea martiana. ¿Cómo fue su encuentro con Martí? ¿En la escuela? Sí, desde la escuela allá en Cuba. Están los versos sencillos, toda la obra martiana que gracias a la Revolución Cubana y Martí es el autor intelectual, Fidel lo dijo en el juicio. El autor intelectual de la Revolución. De la Revolución, del asalto al cuartel Moncada, y nosotros seguimos esa idea martiana, la Revolución Cubana, y Chávez aquí también está siguiendo esa idea. Hay un verso también de Martí que dice, con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar, el arroyo de la sierra me complace más que el mar. Yo creo que el gobierno revolucionario cubano siempre ha luchado y siempre está a favor de la justicia social, que es lo que está tratando de hacer Chávez aquí poco a poco, ¿no? ¿Ustedes sabían que Martí había estado en esta casa? No, en Venezuela, sí. ¿En esta casa? No, eso no lo sabía. ¿De verdad? Sí, de verdad. De verdad, sí. No sabía. Sí, Martí estuvo en esta casa y por eso en la Casa Nuestra América José Martí. Adelante, continúen. No los interrumpimos más. ¿Quieres más? Sí, queremos más. Bueno. ¿Y el público que tenemos aquí no va a hablar? Sí, también puede hablar. Además tiene un público muy particular el que nos acompaña hoy. Pero ustedes son los protagonistas de este espacio. No sé qué pudiéramos hacer. Bueno, Martí, hoy tenemos un encuentro en la casa muy lindo, son los poetas que hablan de Martí. Y Martí, que escribió de todo, porque era un hombre cultísimo, aparte de un genio político. Hay una definición de un gran martiano que es Cinto Vitier, que dice, Martí fue un genio político, un inmenso poeta, un profeta del mejoramiento humano, un soñador de realidades y un realizador de sueños. En Cuba esos sueños se han tratado de llevar a cabo y el enemigo no quiere, pero nosotros seguimos ahí para que nos da la gana. Entonces yo creo que... Podemos hacer Yo Soy Cuba. Hay una canción que termina recital de nosotros, de Pedro Romero, un trovador muy famoso allá en Cuba. Que refleja mucho el momento. Muy vigente. Muy martiano. Porque además de eso, la vigencia de Martí nos da en el Moncada sigue. Los 5 héroes que tenemos acusados de terrorismo en cárceles norteamericanas son antiterroristas. Se hizo un juicio muy amañado y ellos tienen a Martí, el sacrificio de ellos, y son gente llena de amor. Por ejemplo, Tony Guerrero, que es poeta y es dibujante, tiene, para que sepan la sensibilidad que tiene un pequeño poema que me mandó que dice: con la luz de esta mañana he visto llegar un hombre que con voz certera llama cada cosa por su nombre. Al cielo puso alegría, a la tierra compasión, al mar la soberanía y al sol llamó corazón. A la vida nombró niño, a la sonrisa la flor, a la amistad el cariño y a la paz le puso amor. Y Gerardo, que además es humorista, que en su defensa tiene 2 cadenas perpetuas y 15 años más, que además todo falso. Entonces él en su alegato dice: la Fiscalía considera y así lo ha decidido que yo debo de pasar el resto de mi vida en la cárcel. Lamento no tener más que una sola vida para entregar a la patria. Cuando yo hablo de Cuba es como hablar de mi madre. Perdona que se me suba un sentimiento que arde, el rojo, blanco y azul que me corre por las venas, es el que alivia mi pena y mi cuerpo de norte a sur. Como del Golfo es la llave
flota libre en el Caribe. Por eso es que el que la vive sabe más que el que más sabe. Flores, pétalos y espinas, rasguño, herida y olores. Tú eres la flor de mi vida, no hay obra exenta de errores. Yo no soy inteligente, por eso arriesgo mi boca, pero en lo hondo me toca siempre el dolor de mi gente. Hay que oír a los demás, escuchar punto de vista, no es receta de revista, aprende el que escucha más. Las ideas revolucionarias no se llevan en los labios para vivir de ellas, sino del corazón van para morir por ellas. Fidel Castro. Yo no te quiero cambiar el cielo, el sol y la luna, pero hoy la verdad es una, cambiar lo que hay que cambiar. Pero el que venga a pisar cada uno de mis sueños, como al final soy su dueño, oirá mi voz de cantar los cantos de la sirena, mitad mujer, mitad pescado, resuenan desafinados y un alarido en la arena. Hoy te convidan que subas al auto con voz de amigo, pero si en juego está Cuba, tú nunca cuentes conmigo. No, 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 no. En julio como en enero, que nadie lo ponga en duda. Yo soy la voz de mi pueblo, soy el amor, yo soy Cuba, yo soy Cuba, yo soy Cuba. Cuando mi abuela vino de España, se trajo un poco de tierra española. Cuando mi madre se fue, se llevó un poco de tierra cubana. Yo no quiero guardar ningún poco de patria conmigo, la quiero toda sobre mi tumba. En julio como en enero, que nadie lo ponga en duda. Yo soy la voz de mi pueblo, soy el amor, yo soy Cuba, yo soy Cuba, yo soy Cuba. Para algo más, para una canción más y una declamación más. Adelante. Muchísimas gracias por este regalo, no solo para nosotras y nosotros, sino para todo el pueblo de Venezuela que lo puede escuchar en este momento. Vamos a hacer una canción de Silvio Rodríguez que se llama Si tengo un hermano.